nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Bueno, que el Señor bendiga, mis estimados hermanos. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué bueno verles en este viernes, nuestro culto de adoración y milagros. Anhelando que hayamos traído un corazón dispuesto para recibir, para que juntos podamos aprender más de nuestro Dios. Hay algo que se ha enseñado por ya buen tiempo acá en la iglesia, y es que nosotros podemos orar y debemos orar por nuestros anhelos, por nuestras necesidades, y que en algún momento, digamos, nuestras palabras pueden quedar cortas al no saber la forma, la manera de cómo venir a Dios en oración. No sabemos cómo expresarle la inquietud que en algún momento podamos tener. Se nos limitan las palabras, y cuando llegamos a esa condición, y usted recordará esto, hemos enfatizado que cuando se acaban nuestras palabras, simplemente usted puede decirle: Señor, sorpréndeme, sorpréndeme. Tengo esta situación, esta es mi condición, estoy pasando por esto y no sé cómo salir o cómo voy a salir, no sé cómo te vas a manifestar, cómo vas a obrar en este milagro. Señor, sorpréndeme. Y ha sido más que grato cuando en más de una oportunidad algunos hermanos se acercan y dicen: no, Dios me sorprendió, Dios me ha sorprendido. El pasaje que vamos a leer en esta hora, anhelo en el Señor que podamos cubrir los 12 versículos de los que consta el pasaje. Y digo, espero lo podamos cubrir porque tiene mucha enseñanza respecto a un hombre extraordinario. Y cuando digo un hombre extraordinario, bueno, en la medida vayamos avanzando en el mensaje, usted va a entender a quién nos referimos, puesto que en el relato aparece más de una persona que obra o que experimenta ese obrar extraordinario. Así es que quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y vamos a leer 3 versículos nada más. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Juan, o según Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, entonces le damos lectura a la palabra de nuestro Señor, y dice de la siguiente manera: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hasta allí, y que nuestro Dios hable en nuestros corazones a través de su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Un hombre extraordinario es la meditación de esta hora. Bueno, comencemos, o vamos inmediatamente al texto, hermano, y comencemos juntos a escudriñarlo, comencemos juntos a aprender de él. Versículo 1 dice: al pasar Jesús. O sea que el Señor, para que usted pueda entender un poquito el contexto, el Señor había estado, o estaba en este momento en Jerusalén, había estado en el templo. Los religiosos habían intentado apedrearlo,
el Señor sale bien librado de esa situación. Entonces Jesús pasaba o transitaba por una parte, por un sector de Jerusalén, probablemente las cercanías del templo, y había allí, dice, un hombre ciego de nacimiento. Ahora, veamos algunos aspectos importantes de esa primera porción. Número uno, hermanos, una persona cuando nacía ciega, básicamente en aquella época estaba, digámoslo, condenado a la mendicidad. O sea que le dije que Jesús probablemente estaba en el templo o cercanías del templo, y esto coincide con las personas que mendigaban, porque estaban cerca del templo por la cantidad de personas que por allí transitaban. Entonces, le dije, una persona ciega estaba condenada a la mendicidad. La Biblia no dice que el hombre estaba mendigando, pero en aquel tiempo lo más probable era eso, porque una persona ciega, repito, básicamente estaba condenado a la mendicidad. Detalle número 2, dice la Escritura, un hombre ciego de, no pierda de vista ese detalle que es importante. Un hombre ciego de nacimiento. Vamos avanzando. Y le preguntaron sus discípulos. Mire, analice la pregunta y se va a dar cuenta usted que, voy a ironizar, bien inteligente la pregunta. Vea usted. Le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermano, ellos mismos dijeron, ¿cómo nació? ¿Cómo nació? ¿Y qué le estaban diciendo? Señor, ¿quién pecó? ¿Se puede pecar antes de nacer, hermano? No sé si entendió la pregunta que estaban planteando. ¿Se puede pecar antes de nacer? ¿Ah? Es como que usted tenga su primer hijo, usted esté embarazada, en el caso de las hermanas, y que su hijo le ponga quejas del hijo que todavía está en su vientre. ¿Qué pensaría usted si su hijo le dijera, mamá, mira, ese bicho me quedó viendo feo, me sacó la lengua? Y te dice, ¿cuál? El que tenés en la panza. Usted va a decir, ya te perdimos igual que tu tata. Te perdimos ya. Hermano, es ilógico. Ahora, el pensamiento religioso de aquella época, que no difiere mucho del pensamiento religioso de nuestra época, llevó a hacer la pregunta. Pero para que vea usted el extremo, Señor, ¿quién pecó? Porque si está ciego, no es así nomás. Aquí alguien pecó. ¿Pecaron sus padres o pecó él? Hermano, una vez más, ¿cómo va a pecar antes de nacer? Porque nació ¿cómo? Ciego. La que podría haber tenido, entre comillas, lógica, mas no razón, es que hubiera dicho, mira, Señor, ¿quién pecó? ¿El papá o la mamá o los dos para que el muchacho haya nacido así? Porque existía la creencia de que una desgracia acontecía únicamente porque alguien había obrado mal. Ahora, yo le pregunto en este tiempo con base bíblica, hermano, con base bíblica. Hermano, cuando acontece o nos acontece algo negativo, ¿es porque nos hemos portado mal? Pregunta. ¿Vino usted el miércoles al estudio bíblico? ¿Se acuerda de Job? ¿Cómo describe la Biblia a Job, hermano? ¿Alguien recuerda? Varón, justo, perfecto, delante. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue? Yo los veo tímidos ahora. ¿Qué les pasa, hermano? ¿Se han portado mal? ¿Cómo describe la Biblia a Job? Varón, justo, perfecto, delante. ¿Y cómo le fue? Tristemente, a la gente buena también le pasan cosas
malas. Tristemente. ¿Viene usted al martes? Espero que sí haya venido al martes. Y si no, venga el otro martes. Y si no ha venido ningún martes, escuche el audio en YouTube. Y si aquellos no lo han subido, siga sufriendo. Eclesiastés o Salomón plantea las injusticias de la vida. Les decíamos el martes acá. Podríamos nosotros extenderlo y decir aparentes injusticias de la vida. Les recomendé una literatura cristiana muy buena que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermanos, Jesús les responde categóricamente, no pecó él ni sus padres tampoco. Hay cosas que Dios permite que acontezcan porque al final son para gloria de su nombre. Que nosotros, hermanos, de manera inmediata, lógicamente, no lo vamos a entender. La Biblia no menciona la edad que tenía el ciego, pero más adelante la única referencia que va a aparecer allí es que ya era una persona mayor, ya era una persona adulta. Entonces, imagínese usted todos los años de su ceguera, desde la desde su nacimiento, ¿cuántas veces pudo haber cuestionado el por qué él nació de esa manera? ¿Cuántas veces sus padres pudieron haber dicho por qué Dios hizo estas cosas? Hermano, y no fue por el pecado de sus padres, no fue por el pecado de alguien en particular, fue porque Dios así lo quiso, porque había un propósito para ello. Entonces la respuesta fue la siguiente, dice la Escritura. A ver, leámoslo. Versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, ¿por qué Dios permitió que eso sucediera? Para que la obra de Dios se manifiesten en él. Ahora, estamos en este contexto. Ojo, usted, hermano, en su condición personal, le dije, de manera inmediata, no siempre va a entender el por qué Dios permite ciertas cosas. Después de un tiempo, probablemente usted va a llegar a la comprensión de Dios permitió esto para que este propósito se cumpliera. Y cuando uno lo entiende, hermano, uno ya no se mortifica por las cosas que en algún momento acontecieron. Porque Dios permitió que pasara por ese momento de crisis económica, porque Dios permitió que pasara en ese momento de crisis de salud, de crisis familiar, qué sé yo, cuántas crisis haya pasado, haya vivido, pero después de un tiempo, cuando Dios cumple su propósito, usted dice, ahora entiendo el por qué Dios permitió esta condición, ahora lo entiendo. Y probablemente habrá algunos otros casos donde no va a entender el porqué. Pero de que el propósito de Dios se cumple, de eso no tenga ni la más mínima duda. El propósito se va a cumplir. Ahora, sigamos leyendo. Versículos 3 y 4 para tener contexto. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede. ¿Qué dice? Ahora, Jesucristo estaba hablando de su propósito en esta tierra. No estaba hablando del día de 24 horas como nosotros podríamos hacer la referencia, ¿verdad? Mientras dura el día, mientras haya sol, o en el contexto judío, mientras llegan las 6 de la tarde. No era ese el contexto. El contexto es, mientras yo esté en este mundo, voy a cumplir el propósito por el cual he venido. El propósito no era, hermanos, y ojo con esto, el propósito no era venir a dar sanidad o la sanidad física, porque usted tendría que leer todo el capítulo 9 para entender que el propósito supremo no fue la sanidad física. Cuando dice, vendrá la noche, estaba hablando o estaba haciendo referencia cuando él ya no iba a estar, hermanos, en esta tierra, en su condición física, y cumpliendo el propósito de ese periodo
en el que Él estuvo entre nosotros. A eso se refiere ese versículo. Ahora, versículo 5. Dice la Escritura: entre tanto que estoy en el mundo, como dijo, hermanos, luz soy del mundo. Y viene versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó, como dice. Vaya, aquí entramos en algo muy interesante, muy interesante. Primero, él dijo: yo estoy aquí con un propósito. Número 2, hizo algo, hermano. En lo particular yo siempre he dicho, Dios es extremadamente creativo. Dios hace las cosas como a Él le placen. Dios, hermano, siempre en lo que Él nos va, o en lo que Él va a permitir en nosotros, hay propósitos. Dice que escupió en tierra, hizo lodo. Hermano, ¿en qué momento, o mejor dicho, en qué otro momento Dios había estado utilizando lodo? ¿En qué otro momento? Por decir lodo, podemos decir, estaba utilizando la tierra como material. ¿En qué otro momento, hermano? ¿En qué otro momento? Exacto, como han respondido todos al unísono, en la creación, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo del polvo de la tierra. Entonces, si Él está hablando que Él es la luz del mundo, si Él está diciendo que tiene un propósito por el cual está en este mundo, hermano, y comenzó a jugar con el lodo, ¿a quién cree que era una referencia? Que Él les estaba mostrando, escuche esto, a los que estaban allí viendo. ¿Qué les estaba mostrando? Era una referencia directa a su divinidad. Ahora, ¿qué hizo con el lodo? Porque Él perfectamente pudo haber dicho: vaya, te es sanada la vista, ¿verdad? Puedes ver. A otro ciego le dijo: conforme a tu fe o sea hecho. Y el ciego inmediatamente, ¿qué dice? ¿Y por qué utilizó tierra? Primero le dije, Dios es creativo. Dios es creativo. Hay gente que da testimonio y dice: y yo no me tomé la medicina. Y usted dice: pues en fe, yo tampoco me las tomo. Yo no sé si es el trato de Dios con usted. Yo le diría: tómeselas. ¿Está matando mi fe? No, le estoy diciendo, Dios es creativo y no obra con todo de la misma manera. A algunos los sanó sin medicamento, a algunos otros se sometieron al medicamento, al tratamiento, y también fueron sanados. Igual es la obra de Dios el uno, como también es la obra de Dios el otro. Igual. Porque acá le dije perfectamente, simplemente pudo haber dicho: recobra la vista, y pudo ver. Pero acá le untó, hermano, lodo como referencia, dije como referencia de la creación. Algunos dicen de una forma bonita, diría yo, que pudo haber como mostrado que de la tierra, del material en el que creó el hombre, iba a crear ojos nuevos también. Y aquí hay algo bonito de lo que podemos también exaltar. Y es que cuando usted pida a Dios por un milagro, atrévase a pedir bien. Atrévase a pedir bien. Si algún miembro de su cuerpo ha sido desahuciado, ¿por qué no pedir algo nuevo? Dice que, algunos dicen, y creo que es un reto de fe, no le pida a Dios que zurza, no le pida a Dios que remiende, pídele a Dios algo nuevo, algo nuevo. Y creo que es un buen acto de fe. Ahora, después lo mandó, no solamente le untó el lodo, sino que probó su obediencia, ¿verdad? Vaya, ya te unté lodo, ahora ve a Siloé. Siloé dice que en la traducción es enviado. Ve a Siloé a lavarte. Yo siempre he cuestionado de que, he dicho, que cuando nosotros cuestionamos las cosas, en algún momento no es para bien, sino para mal. Porque si Él es Dios, le dije perfectamente, pudo haber dicho: recobra la vista y suficiente. Pero le dijo: ve a lavarte.
¿Y qué tal si el ciego se hubiera puesto medio rebeldón, medio malcriadote? ¿Qué tal si en lugar de haber sido judío hubiera sido salvadoreño? Y le hubiera dicho, bueno, y si espero que el lodo se me seque para que se me caiga solito, ¿no crees que es mejor? Anda, lavate ya si lo es, pero soy ciego y si me tropiezo en el camino y me quiebro un pie, no va a ser peor. Y si mejor con mi misma salivita me limpio, anda, lavate así lo es, pero y yo no sé dónde está. ¿Y a quién me va a llevar? Porque yo solito, anda, lavate, hombre. Si se pone a estar cuestionando, pero probó la obediencia, ¿verdad? Hermano, una vez más, Dios no trata de la misma manera con todos. Dios a algunos le va a solicitar algo, a algunos otros no, hermano. ¿Por qué? Yo no lo sé, porque Él tiene propósito simplemente. Simplemente por eso. Hay quienes se atreven a hacer tratos con Dios y está bien. El detalle es, no, hermano, no funcionan los mismos tratos para con todos. Hay gente que dice, y le voy a poner un ejemplo, hay gente inconversa, hay gente que no ha creído en Dios de la manera que usted cree ahora, que en algún momento le ha dicho, Señor, si es cierto que existís, entonces ayúdame con esto, y si me ayuda, yo te prometo que voy a creer, que me voy a entregar, que te voy a servir, qué sé yo cuántas promesas harán. Ahora, ese es un inconverso. Usted como cristiano no va a venir delante de Dios y le va a decir, si es cierto que existes. Bueno, ¿cómo es eso? Usted es cristiano y está cuestionando la existencia de Dios. Eso no funciona con usted. Hay otros que dicen, Señor, si me concedes este milagro, te prometo que me bautizo. Eso es para con algunas personas. Usted no va a estar condicionando, hermano, a Dios. No lo va a estar haciendo. Dios tiene un trato muy personal con usted. Si me cumplís, yo te voy a servir. Allá cada quien, hermano. Allá cada quien. Yo no le puedo decir, hágalo así, no lo haga así. Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Un trato muy personal. Ahora, si usted en algún momento ya le dijo que lo iba a hacer, le recomiendo, hágalo. 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 Si usted no ha dicho nada, pues entonces espere o el llamado o el propósito que Dios tenga para usted. Pero acá en este caso le puso lodo, lo envió a Siloé, hermano, el hombre fue de manera obediente, él fue, valga el énfasis, él fue obediente y fue a lavarse. Él fue obediente. Hay personas que saben qué es lo que Dios les está demandando, saben qué es lo que está obstaculizando ese obrar que esperan, pero ¿sabe cuál es el detalle? Que no quieren ser obedientes o no quieren someterse. Entonces su necedad impide que el obrar de Dios se manifieste. En algunos casos, hermano. En algunos casos. Ahora, hay algo maravilloso y es ahí lo que comenzábamos este mensaje, que cuando en algún momento nuestras palabras se limitan o se terminan o simplemente, hermano, no tenemos palabras para referirnos, ¿por qué no decirle, Señor, sorpréndeme? Señor, sorpréndeme. Porque Jesús le puso lodo, lo mandó a lavarse, el hombre se lavó y cuando se lavó, dice, y, como dice la última parte del versículo 7, hermanos, y, ¿qué dice? Regresó. Ahora, eso puede parecer, hermanos, y solo con esa última partecita tendríamos material para extendernos buen rato. Le dije que hay algo que no perdiera de vista. Y por favor póngame atención que si no, no me va a entender ni papa. No me va a entender. El detalle que le dije que no pasara por alto, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Es que yo luego, el hombre era ciego de
nacimiento. ¿Alguna vez había visto un árbol? ¿Sabía cómo era un árbol? Cuentan que pusieron a un grupo de ciegos a palpar un elefante para que después lo describieran. Y los ubicaron en ciertos sectores. Uno de ellos palpó la nariz del elefante, otro los colmillos, otro la parte de su cuerpo, otro, hermano, las patas. Y después les pidieron que describieran al elefante. Entonces uno dijo, el elefante es un animal largo, aguado, probablemente sin huesos. Otro dijo, el elefante es un animal así puntiagudo, duro. Otro dijo, es una pared. Otro dijo, es un animal extraño, porque es como que fuera un árbol, un tronco. Cada uno había palpado y había interpretado algo. En aquel tiempo, puesto que las posibilidades que un individuo que naciera con ceguera, las posibilidades de valerse por sí mismo eran muy limitadas o muy pocas, le dije, estaban condenados a la mendicidad. En la actualidad es increíble cómo personas ciegas, hermano, yo he visto casos increíbles de personas ciegas. Tengo ratos de no verlo, no sé si todavía trabajará en el mero centro de San Salvador, específicamente en el Mercado Central. Era un señor totalmente ciego, vendedor de periódicos, y se andaba todo el Mercado Central vendiendo periódicos, todo. Y usted dirá, ¿eso es lo sorprendente? No. ¿Sabe qué fue lo más sorprendente para mí? En una oportunidad estaba en uno de los negocios del mercado, y llegó el señor, el señor vende periódicos, es ciego, le dije, completamente. Llegó con sus periódicos y le llamó por el nombre a la dueña del negocio. Y usted dirá, ¿y eso qué sorprendente tiene? Espérese, o en otro verbo, pérese. Llegó, le dijo, buenos días, doña fulana, le dijo, buenos días, don fulano, y el hombre se dio vuelta y se dejó caer usted. No sé si me entendió, hermano. El hombre llegó, saludó a la señora, dio 3 pasos y se dejó. Él sabía que en ese lugar había una silla. No me pregunte qué tanta fe tenía para saber que no la habían quitado. El hombre llegó y se sentó. Yo estaba ahí y casi se me termina de caer, hermano. Dije, no la palpó con el bastón, no. Es más, ni usaba ya el bastón, lo andaba, pero a veces ni lo usaba. El hombre tenía tan memorizado todo eso, que el hombre caminaba con tanta libertad, Conozco a otra señora que, por cierto, creo que fue, no sé si es todavía, presidenta de la Asociación de Ciegos del Salvador. Esa señora es de un pueblo que se llama San Pedro Nonualco, de ahí es ella. Esa señora viajaba sola desde su pueblo hasta San Salvador, hasta la asociación. ¿Cómo sabían que iba a subirse? No me pregunte. La señora llegaba hasta la asociación, llegaba hasta su casa, viajaba sola, se atravesaba las calles, hermano, algo para mí impresionante. Ahora, le dije, eso es impresionante, pero ahora piense por favor en esto. Le dije, un ciego de nacimiento no le puede describir un árbol a usted. ¿Un ciego le puede describir los colores, hermano? Aunque en la actualidad le cuento que hay técnicas para que ellos aprendan los colores. Lo asocian con los sabores, por cierto. Muy interesante la técnica, muy interesante. Pero en aquel tiempo eso estaba muy limitado. Ahora, le dije de esta persona, y por favor, una vez más, no me pierda el hilo.
Esta persona que vende periódicos, que anda por todo el mercado central, por buena parte del centro, él se anda tranquilo, anda solo. Si a esta persona, escúcheme bien, si a esta persona se le concediera la vista, escuche mis palabras, se le concediera la vista, piense, ¿podría él caminar por todo el mercado central sin perderse si le concedieran la vista? ¿Podría? Y lo veo así como que, dígame usted pues. La respuesta es no. ¿Sabe usted que cuando una persona, porque han habido casos de personas que a través de una cirugía o de varias cirugías y con la utilización de lentes y toda la cosa han logrado recuperar la vista? Para estas personas, hermano, el poder ver, más que una condición de alegría y gratitud, representa casi literalmente un trauma, porque todo lo que ven a su alrededor no lo pueden interpretar porque su cerebro no está asociado con nada de eso. Un ciego sabe que ahí hay un obstáculo, estoy hablando de un ciego, y puede levantar el pie, hermano, de tal manera de que no va a tropezar allí. Pero cuando si lograra recobrar la vista de manera inmediata, hermano, él no entendería que ese es un obstáculo. Él no entendería que esto es una grada. Él no entendería, hermano, que eso representa algo que le va a generar, digamos, un golpe, no lo entendería. No asocia los colores, no los entiende. Hermano, está más que demostrado en la actualidad que los primeros años de vida son tan determinantes para el ser humano, pero tan determinantes, que si un ser humano no estuviera, expuesto al lenguaje, a la compañía de otras personas, muchas características que ahora tenemos como adultos, hermano, no las podríamos tener. El desarrollo intelectual, el lenguaje, la empatía, son cosas, hermano, que no se podrían desarrollar. Y nada menos ayer conversaba con alguien y me proporcionó un dato, se le llama dato empírico porque no es que haya sido estudiado por un científico, sino que ellos lo han visto. Una persona que vive en Estados Unidos, tiene una bebé de 3 años. Entonces, y de repente yo le hacía una pregunta. Mira, le digo, ¿y tu bebé ya le tenés en maternal o en el kinder o estimulándolo en cuanto a la educación? Y me respondió categóricamente, no, me dijo, no. Yo la voy a mandar, me dijo, hasta que cumpla los 5 años o un poquito más, me dijo. Entonces a mí me llamó la atención y uno inmediatamente dice, no, pues está con mentalidad sobreprotectora, que no quiere que porque es muy chiquita o porque se le pegó, ¿verdad? la costumbre de acá, ¿verdad? Y allá teniendo tanta forma de ser estimulada y lo va a mandar. Bueno, uno piensa tantas tonterías sin saber. Entonces le digo, mira, ¿y por qué de tu decisión? Yo sinceramente esperaba que él me dijera, no, es que pobrecita, muy chiquita para que pueda estar allá con quién sabe qué tipo de gente. Y no, ¿sabe qué me dijo? Y me encantó tanto. Dije, como decía la abuelita, es pan para mi matata. Mira, me dijo, en Estados Unidos, los niños tienen hasta los 5 años para aprender el idioma de sus padres. En este caso, el español. Porque hay cantidad de casos que niños después de los 5 años hablan el español peor que un gringo, me dijo. Peor. Después de los 5 años ya les cuesta aprender el idioma de sus padres. Ya les cuesta. Entonces, cuando los padres, por el afán de trabajar, los mandan a las guarderías, los niños aprenden el inglés. Llegan los padres a traerlos por la noche. Ya no interactúan mucho con ellos, les hablan muy poco. Entonces, aunque sean padres, aunque sean hijos de latinos, no aprenden el idioma. No lo aprenden.
Yo conocí una muchacha mexicana que no hablaba, nacida en Estados Unidos, no hablaba pero ni pío en español, hermano. Y usted dirá, ¿cómo es ni pío? Así, pío en español, en inglés, pío. O sea, sí se la picaba, ¿me entiende? Entonces, después de esa edad, les cuesta aprender. Entonces me decía, yo quiero que mi hija aprenda el español. Por eso es que yo no la voy a exponer a nada más que al español hasta los 5 años. Después que aprenda el otro idioma. Pero antes va a aprender el idioma de sus padres. Me encantó. Me gustó. Casi le doy un abrazo. Casi. Porque, hermanos, el milagro que Jesucristo hizo en este hombre fue mucho más que simplemente, hermano, abrirle, o mejor dicho, permitirle que pudiera ver. Se lo pongo en palabras más contemporáneas nuestras. Le ahorró toda la terapia, hermano. Lo hizo ver y aparte de eso le dio todas las habilidades que podía haber aprendido en su vida siendo una persona vidente. Tanto así que dice, ve, lávate, el hombre se lavó y tuvo la capacidad para regresarse, hermano, sin ningún problema. Repito, una persona que le devolvieran la vista de manera inmediata, hermano, lo más probable es que se quedaría estático al no saber cómo reaccionar a toda la cantidad de estímulos que está recibiendo a través de la vista. ¿Y sabe cuál es otro problema interesante, otro dato interesante? Que cuando se pierde, hermano, o cuando se disminuye la capacidad de un órgano, en este caso de un sentido, perdón, se tiende a desarrollar otro. Las personas que tienen problemas con la visión muchas veces tienden a desarrollar mucho el tacto y el oído. Por eso es que aprenden a leer en el sistema Braille. Yo tengo un amigo que tiene problemas de visión y una vez le dije, mira, en la universidad, por cierto, mira, le digo, enséñame el sistema Braille, quisiera aprender. Y usted dice, ¿para qué quería aprender eso, pastor? Cosas académicas. Uno no sabe en los parciales cuánto puede ayudar esas cosas, hermano. Un simple papelito en blanco, ¿verdad? Entonces, y yo agarré uno de sus papeles, de sus papeletas de apuntes, hermano, y yo veía que él solo le pasaba los dedos así, hermano, y él iba comprendiendo todo. Yo los agarré, lo pasé así, lo puse atrás luz, hermano. Nada, hermano, nada. Porque tienden a desarrollar otros sentidos. Entonces, cuando recobró la vista, tuvo que haber un equilibrio tal en todos sus sentidos que pudo regresar. O sea, hermano, ¿qué cosa más extraordinaria puede hacer Dios en aquellos que le creen? Dios no hace las cosas a medias. Dios no hace las cosas a medias. Y si en algún momento usted cree que Dios está obrando a medias, dos cosas han pasado o dos cosas están sucediendo. Número uno, está comenzando a obrar, y número dos, Él quiere terminar de cumplir el propósito que tiene con nosotros. Solamente está comenzando. Mira, Señor, ¿y por qué no terminas esto de un solo? Porque tenés que aprender. Tenés que aprender. Señor, ¿y por qué no me quitas la enfermedad de una sola vez? Para que aprendas a ser obediente. Para que aprendas a la obediencia. Si te la quito de una vez, imagínense que cuando alguien ora por gastritis, ¿verdad? Señor, y quítame la gastritis, te lo pido. Y yo le dije, ¿para qué quieres que te la quite? Viera cuánto me hace falta el chile. Quiero curarme de gastritis para entrarle con todo el chile otra vez. Dice, o sea, tenés que aprender, hijo. Tenés que aprender, es que te lo voy a ir quitando de a poquito. De a poquito. Señor, quítame este malestar que tengo, qué sé yo, ¿verdad? En mi rodilla, en mi cadera, Señor, quítamelo. ¿Para qué, hijo? Es que los del equipo me están pidiendo que vaya a jugar y así no puedo ir, Señor. Ah, pues no, aguantate otro poquito que te siga doliendo. Para que entendas lo que son las prioridades.
No que hacer deporte sea el pecado, pero ponerlo por prioridad encima de Dios, ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, mis estimados hermanos, le dijo, dice la Escritura, y regresó viendo. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba? ¿Y qué dice? Y mendigaba. Le dije, estaban condenados a la mendicidad. Unos decían, ¿qué decían, hermano? Él es. Otros, si no sos te pareces. Ya ve que no es tan callejera esa frase bíblica. Pero falta que algunos digan, amén, ni está leyendo, lea. A él se parece. Él decía, como cuando se encuentra usted con alguien, mira, sos o te pareces. ¿Y qué le responde usted así con tanta sabiduría? No, bayunco. Así le respondemos. Él es, otros decían, se parece. Y él decía, versión salvadoreños hablan hoy, me dan bayuncos, hombre. ¿Qué no están viendo? Ahora, ¿por qué lo sorprendente del caso? Porque, hermanos, se desenvolvía con total normalidad. Con total normalidad. Eso era lo sorprendente. Más que el hecho de que, ahora sus ojos tienen una condición distinta. No sabemos si la ceguera, ¿verdad? ¿Qué ocasionaba en sus ojos? Tiene algo diferente en la vista. Eso era lo extraordinario. No, lo extraordinario era el desenvolvimiento. Eso era lo extraordinario. Y hasta el día de hoy, eso sigue siendo lo súper extraordinario. Y dice la palabra, sigamos leyendo. Y le dijeron, versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui, me lavé. ¿Y qué dice? Ahí está la historia resumida. Mirá, le dijeron, ¿cómo fue la cosa? Ese hombre que se llama Jesús. A mí me pareció interesante porque no dice, Jesús me sanó. Pregunta. Ahora, la Biblia lo responde más adelante. Pregunta. ¿Por qué dijo el hombre que se llama Jesús y no dijo, Jesús me sanó? ¿Por qué? Aquí hay un dato interesante. ¿Sabe por qué? Porque aunque sabe qué fue lo que Jesús hizo con él, cuando él regresó, ¿qué cree que sucedió? Jesús ya no estaba. No lo había conocido. Escucha esto. No lo había, y voy a hacer énfasis quizás, no lo había ¿qué? Conocido. ¿No lo había qué? ¿Creía en él? Pregunta, ¿creía en él? ¿Creyó en él? ¿Lo había conocido? ¿Qué dijo Jesucristo? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque mucha gente cuestiona la fe de los creyentes. Dice, ¿cuándo has visto a Dios? Se te ha aparecido y no sé qué, no sé cuánto. Bienaventurados los que no vieron y... Porque allá en el mundo dicen, demuéstremelo y se lo creo, le dicen ahí en el mundo. En el plano espiritual es, Dios le dice, créeme y te lo demuestro. El mundo dice, demostrámelo y te creo. Espiritualmente es, créeme y te lo demuestro. Este ciego no lo había, por eso dijo, ese hombre que llaman Jesús, hizo lodo, me untó, me dijo que me fuera a lavar, me fui a lavar y aquí estoy. Así obró él conmigo. Y dice la Escritura, versículo 12, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él respondió profundamente, a ver, dijo. No sé. Y uno se pregunta muchas veces, ¿por qué el Señor no se quedó? ¿Por qué no se quedó esperándolo? Le dije que muchas veces Dios tiene propósitos mucho más allá de lo que nosotros podemos
levemente percibir, mucho más allá. Y el propósito de Dios con este hombre, ciego de nacimiento, que el milagro más extraordinario, aparte de abrirle la visión o de regresarle la visión, fue, hermano, la adaptación inmediata a todo su entorno, que eso es lo más extraordinario. No se dejó ver por él, para darnos una lección a las generaciones. Bueno, lo inmortalizó en la Biblia, porque si usted sigue leyendo, hermano, hay cosas que dan, bueno, yo en lo personal, quizás porque me gusta imaginarme las historias a colores, ¿verdad? Me causa gracia, porque el hombre que ya habían dado fe de que efectivamente él era, pero algunos seguían dudando si realmente era él usted. ¿Y sabe quiénes eran los que más dudaban? ¿Sabe quiénes eran los que más dudaban? Le estoy borrando toda la historia, pero espero que vaya en la casa y la lea. ¿Sabe quiénes eran los que más dudaban? Los religiosos, hermano. Decían, no puede ser él, no puede ser él, no, es que no puede ser él, no, es que eso no es posible, no puede ser él, no puede ser él. ¿Quiénes eran los papás de aquel hombre ciego que venía a mendigar por acá? ¿Quiénes son? ¿O quiénes eran? Ah, don fulano y doña fulano, llámenlos. Y los mandaron a llamar a usted. ¿Y ese es su hijo o no es su hijo? Y dijeron, sí. ¿Y no que era ciego, pues? Pues nació ciego, pero ahora ve. ¿Y cómo sucedieron los hechos, señora? Entonces los padres respondieron, ya está grandecito. Así como decían los papás antes a uno, ya está emplumado, le decía. Vaya y pregúntenle. Ahí está, edad tiene. Vaya y pregúntenle. Y fueron y le preguntaron. Y estaban en la sinagoga. Y le dijeron, y entonces, y dijo, a mí Jesús me sanó. Y era día de reposo cuando te sanó, ¿verdad? ¿Sí? Qué barbaridad este hombre. Como que si no hubieran 6 días para sanar. No, el día de reposo. No. Y vos que te dejás sanar también. Y eso es invento mío, ¿verdad? Y vos que te dejás sanar también. Así es que no. Por bayunco. ¿Sabe qué hicieron, hermano? Lo expulsaron de la sinagoga por haberse dejado sanar en día de reposo. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Como que alguien viniera acá y dijera, ¿me da permiso de dar testimonio? ¿De qué es su testimonio, hermano? Fíjese que yo tenía cáncer, ajá, ¿y qué pasó? Pues fui a hacerme las evaluaciones y me sané. ¿Y quién era el médico que lo estuvo viendo? ¿O que lo estuvo viendo? Pues mire, el médico que me diagnosticó es fulano de tal. Y el tratamiento con fulano de tal lo seguí. Ajá. ¿Y usted fue a todos los tratamientos? No, es que fíjese que no pude ir a los tratamientos, pero cuando fui otra vez, estaba sano. Ah, no cumplió el tratamiento. No. ¿Y quién lo sanó entonces? ¿Dios? No, váyase de aquí. Excomulgado por bayunco. A usted le puede parecer risible, pero así fue con el ciego. ¿Quién te sanó? Jesús. ¿Qué día? De reposo. ¿De verdad? Sí. ¿Y te dejaste sanar? Sí. Fuera de aquí, expulsado. Así llega el fanatismo religioso. Por eso siempre vamos a enfatizar, ser religioso no es sinónimo de ser espiritual. Hay mucha gente muy religiosa y poco espiritual. Y el espiritual no siempre va a cumplir con los estándares religiosos. El religioso ve a un Dios conforme a los estándares de su religión. El espiritual ve a un hombre extraordinario, a un Dios extraordinario, que obra de forma creativa, como Él quiere, cuando quiere, cumpliendo el propósito que Él quiere. Por lo tanto, siempre enfatizaremos, procure cada día ser menos religioso y más espiritual, para la gloria de Dios. Denle un aplauso, Señor, en esta noche vamos a orar. Gloria a Dios. Padre y buen Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra, a través de ella nos edificamos y nos fortalecemos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera.
Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.